importante de la inversión social en el Estado. Es decir, como nunca en la historia de México, pero también de Guerrero, se ha invertido en programas sociales y en estos que son los más importantes, de adultos mayores, ¿no? Personas con discapacidad, que son universales. Esto es algo muy importante porque al ser universal un programa no lo puedes utilizar para presionar a cambio de votos. Y eso es algo que ha distinguido al presidente López Obrador, que no está utilizando los recursos públicos para hacer campañas, para hacer crecer a su partido. Y yo digo que eso es algo muy loable, ¿no? O sea, todos los adultos mayores tienen derecho a la pensión y entonces a nadie le puedes decir, dame un voto a cambio de un programa social, porque ellos saben que tienen el derecho. Ahora está en la Constitución, las personas con discapacidad también, tenemos las becas también ya en la Constitución. Y esto querrá decir que forzosamente tendrá que ir aumentando año con año el recurso destinado a los programas sociales. Y eso es una gran noticia para Guerrero, porque siempre en medio de alguna crisis, algún huracán, algún problema en el Estado, se disminuyen los recursos. Yo recuerdo muy bien las manifestaciones de adultos mayores aquí en el Estado, en medio de los huracanes, porque decían, pues no hay dinero, porque hubo un problema con los recursos y les dejaban de pagar, ¿no? Y finalmente ya después se los reactivaban, pero acá no va a pasar eso, ¿no? Hay una obligación del Estado Nacional de México, de la administración del presidente López Obrador, pero además habrá después de López Obrador la posibilidad de que siga creciendo el bienestar de las familias. Ahora tenemos en el Congreso un gran debate sobre cómo se debe medir el bienestar, cómo se debe medir la pobreza, porque en algunos indicadores salen mal evaluados algunos de los programas. ¿Qué es lo que pasa? Que hay encuestas que se hacen, ¿no? Entonces se hace una encuesta, por ejemplo, la encuesta de percepción de la seguridad. Bueno, pues cómo percibe la gente la seguridad. No está hablando de indicadores, pero pues es como la gente lo percibe. La percepción de la pobreza, ¿no? Es decir, por ejemplo, se pregunta si tú tienes o sabes si tienes seguridad social. Hay gente que no sabe, ¿no? Y hay una propaganda gigantesca desde la oposición que dice, se acabó el seguro popular. Entonces la gente dice, pues entonces ya no tengo. Antes tenía, ahora ya no tengo. Y entonces eso hace que los indicadores bajen. Pero es una encuesta, insisto, una percepción. Si uno pues toma los datos duros, se podrían hacer mejores indicadores. ¿Cuánta gente está en el Seguro Social? ¿Cuánta gente está en el ISSSTE? ¿Cuánta gente está en los servicios de salud pública que ofrece el gobierno federal? Es decir, no se ha cerrado un hospital, esto que dicen que acabó el Seguro Popular, no se ha corrido a un médico, al contrario, ahora estamos buscando médicos extranjeros incluso para que vengan a atender a México, porque está creciendo el bienestar. Hay más médicos, hay más enfermeras, se amplió la contratación en el gobierno federal de médicos y enfermeras, se había disminuido la matrícula en las universidades porque decían no necesitamos tantos médicos y ahora se descubre que necesitamos muchísimos médicos, muchísimas enfermeras, profesionales de la salud que necesitamos que estén atendiendo en las comunidades. Aquí en Guerrero lo sabemos, las comunidades están deseosas de estos servicios de salud, deseosas de que lleguen los maestros también, de que haya pues se concrete el estado de bienestar. Entonces yo creo que va muy bien el proyecto de nuestro presidente, de Andrés Manuel López Obrador, y con lo que está dejando, no son programas, ahora ya son recursos institucionalizados en la Constitución. Vamos a tener programa de adultos mayores de aquí para adelante, vamos a tener becas, vamos a tener también la pensión para las personas con discapacidad aseguradas. Y eso es algo magnífico que no había pasado nunca. Bueno, un tema a discutir, sobre todo con los vecinos de Costa Azul, es el impacto que tendrá, digamos, vecinal, ¿no? Yo veo los hospitales regionales allá en la Ciudad de México, ¿no? Del ISSSTE, he estado observándolos precisamente por esto, y no funcionan mal.
Es decir, el más grande que está es en la avenida Coyoacán y es el 20 de noviembre. Y ese hospital, ahí está en medio de la colonia del Valle, y los vecinos no están, digamos, afectados en su forma de vida, porque dentro del hospital es donde ocurren las cosas, ¿no? Y están planeados los traslados, sin duda hay un impacto, pero no es un impacto que acabe con la colonia. Acá vemos pues, que sí habrá un impacto, sin duda, en Costa Azul, y lo que planteamos es que hay que mitigar esos impactos. ¿Qué pasará? Pues tiene que ver el municipio, sin duda, tendrá que ver el gobierno del estado para hacer las mitigaciones necesarias. Y bueno, la otra cuestión es que también ya ahora Costa Azul tiene de todo, ¿no? Oficinas, consultorios, pequeños hospitales, de todo. Y entonces no es cierto que no haya estos servicios en Costa Azul, los hay y habrá otros. ¿Sería deseable que estuviera en otro lado? Puede ser, ¿no? Todos sabemos que hubo un conflicto con el terreno que se iba a comprar, que se encareció dramáticamente, y ahora lo que se plantea es que sea en uno de los terrenos suficientemente amplio que tenga ya el gobierno federal. Se tomó esta decisión. ¿Qué sería deseable también? Pues que se rescatara todo el centro de convenciones, que hubiera grandes inversiones para que el centro de convenciones retomara su vocación turística. Y esto obviamente equilibraría el impacto de la apertura del hospital. Yo creo que eso es lo deseable, que retomemos la vocación no solamente residencial de Costa Azul. Yo creo que ya va muy adelante, digamos, el cambio de zona en Costa Azul. Creo que hay que desarrollar más nuestro centro de convenciones para atraer más turismo, para que haya más derrama económica en toda la ciudad de Acapulco y que tengamos, digamos, un impacto positivo de estas inversiones que se van a hacer. Ahora tenemos presupuestado, ya estamos revisando el presupuesto, hay un buen impacto presupuestal con la inversión de ese hospital. Yo creo que va a crecer la economía no solo acapulqueña, sino de todo el estado con esta inversión de miles de millones de pesos. Yo creo que Morena es un gran movimiento, no solo es un partido. Como partido pues tenemos defectos, tenemos aciertos, tenemos de todo, pero como movimiento es un movimiento que está haciendo que avance la transformación. O sea, el respaldo que tiene Andrés Manuel López Obrador hoy medido en las encuestas es gigantesco. Ese es el movimiento. El partido es mucho más pequeño, el partido es más limitado, pero pues va avanzando, ¿no? Siempre en todos los países, en todo el mundo, le cuesta trabajo a un partido cuando se gana el poder, ¿no? Es un partido que está luchando por obtener el poder y ahora lo tiene y entran en crisis los partidos porque obviamente los cuadros políticos que había en el partido tienen que estar en el gobierno, tiene que haber diferentes posiciones que atender, una curva de aprendizaje importante y también el esfuerzo de hacer las cosas de manera distinta. Nos falta mucho por hacer, no solamente en Morena, sino en la administración pública, que tenemos que ir mejorando cosas. O sea, no cerramos los ojos en cuanto a ese aprendizaje, que necesitamos mejorar en todos los ámbitos políticos, de administración pública, de reglamentaciones, de cambios legislativos. Todo eso tenemos que valorarlo desde Morena, con los proyectos que tenemos, con la visión social que existe en Morena, y construir las nuevas propuestas. Ahora estamos en una coyuntura muy importante. Está terminando el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y está por iniciar el siguiente sexenio. ¿Qué creemos nosotros? Que tenemos la suficiente fuerza política, la suficiente capacidad de convencimiento, de generar un proyecto que convenza a las mayorías como para ganar la presidencia de la República otra vez. Eso indican las encuestas, eso indican todos los encuestadores dicen que va a ganar Morena. Nadie pone en juicio eso. Está la batalla por el Congreso, eso va a ser importante, y yo digo que aquí en Guerrero también va a ser muy importante porque ahora tenemos el gobierno del estado, los municipios más importantes, estamos gobernándolos, tenemos mayoría en el Congreso del estado, tenemos la mayoría de los diputados en el Congreso de la Unión, tenemos y senadores en el Congreso de la Unión. Entonces tenemos un escenario en Morena nacionalmente y en Guerrero en donde necesitamos ser muy responsables.
porque no podemos poner pretextos vacuos, pues, de que no tenemos las condiciones. Ya tenemos las condiciones. Gobierno federal, digamos, el uso del presupuesto. Tenemos que administrar bien los recursos y tenemos que mostrar que sí se puede hacer un gobierno diferente. Entonces, pues es una gran tarea y es un desafío gigantesco y tenemos que ir mejorando. No todo se resuelve con la votación. Se tiene que construir las mejores condiciones de vida del México, de nuestro pueblo, de Guerrero específicamente. El mejor Guerrero lo construimos juntos, no solamente Morena, sino la sociedad. Y eso es a lo que aspiramos con este movimiento. Pues mira, en este momento pues nos toca estar en la batalla legislativa y es un lugar precioso para esa construcción, porque uno tiene que tomar, ¿no?, las propuestas, digamos, la filosofía de nuestro movimiento. Tenemos que abrevar, digamos, de todos estos movimientos sociales que constituyeron Morena para empezar a hacer propuestas y modificaciones legislativas. Entonces, ahí específicamente tenemos que proponer un marco jurídico que vaya cambiando las estructuras sociales. Y te ponía el ejemplo de la pensión para adultos mayores en la Constitución. Sin duda eso va a tener un impacto que en unos años se va a medir. Ahorita no se puede medir porque estamos empezando, pero en unos años, ya que académicamente se estudie qué es lo que pasó con eso, vamos a tener los resultados más positivos. Las pensiones para personas con discapacidad, las becas, cómo estamos combatiendo la delincuencia. Pues mira, el lugar en donde estamos, la situación en la que estamos se construyó durante muchos años. Obviamente desde el empobrecimiento, ¿no? Este empobrecimiento, digamos, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, lleva décadas. ¿Y qué es lo que nos planteamos? Pues se debe ir recuperando el ingreso de las familias, porque de otra forma no se pueden tener condiciones materiales de bienestar. Y no puedes pensar que a una persona la empiezas a matar de hambre y no tenga ninguna reacción. Debe haber naturalmente reacciones a todo eso. No solamente políticas. Por ejemplo, nosotros tenemos muy claro que a partir de las crisis, ¿no?, de los 80, ¿no?, cuando estaban las peores crisis de inflación y las crisis económicas, pues gana la presidencia de la República Cuauhtémoc Cárdenas. Hubo un gran fraude ahí, pero fue una reacción social al proceso económico que estaba trayendo el régimen en ese momento. Ahora también, ¿no?, vimos las crisis de 2008, vimos los escándalos de corrupción después en el sexenio de Peña Nieto, y la reacción social fue muy clara, ¿no? Un mandato gigantesco de un cambio y un voto masivo por Andrés Manuel López Obrador, que, digamos, era un mandato imperativo de que hubiera cambios. Yo veo que ahora vamos a tener unas elecciones distintas. Están acostumbrados. Ahora en el Estado de México, lo decía muy claramente el dirigente nacional del PRI, pues no operó el gobernador. Estaban esperando que el gobernador se metiera con los recursos públicos a operar las elecciones, a comprar votos, a presionar a la gente. Y ahora veremos que eso no pase más. No queremos que pase más. Bueno, ¿qué implica? Pues ir construyendo reglamentaciones, ir construyendo procesos sociales, ir construyendo las leyes que necesitamos para que cambie definitivamente esto y no se repitan esos escenarios. ¿Cómo se logra? ¿Se está logrando de inmediato? No, es un proceso social. Los procesos sociales son largos y entonces vamos a ir cambiando leyes, vamos a ir acotando procesos para que nos lleven a donde queremos, que es el cambio en cómo está viviendo la gente. No es un cambio político, no es un cambio en los puestos de gobierno, no queremos que esté una persona en lugar de otra, no. Lo que queremos es que la gente coma mejor, vista mejor, que tenga mejores condiciones de vida, que tenga un hogar más seguro, más sano, que tenga acceso a la salud, que vivamos con dignidad los mexicanos, los guerrerenses. Ese es el fondo de la Cuarta Transformación. No nos confundimos, no es ganar elecciones solamente, es que la gente viva mucho mejor.
Bueno, yo creo que hay mucho que tenemos en Guerrero. Mira, hay una cosa muy interesante. En Guerrero no tenemos industria, no hay industria, tenemos un sector terciario, es decir, el sector servicios, que es más lo que más sostiene. Un sector agrícola, digamos, sector primario, que sostiene a la mayoría de las familias, es decir, es la agricultura de autosustento, digamos, de los campesinos para comer su familia, la mayoría de lo que se produce en Guerrero. No tenemos, algunas cosas se exportan, por ejemplo, mango, algunos cultivos, pero nos falta mucho por desarrollar en la agricultura. No tenemos industria y tenemos un sector servicios que crece, ¿no? Que a veces se estanca, etcétera, que es turismo básicamente, educación en Chilpancingo, algunas cosas así, pero nuestro producto está básicamente centrado en el sector servicios, que creo yo que podemos desarrollar una industria, ¿no? Que tenemos desde el gobierno buscar que haya inversiones gigantescas para desarrollar esas industrias, que necesitamos generar las condiciones no solamente, digamos, industriales, sino sociales, para que esa industria funcione. Y también, insisto, estos no son procesos de un año, ¿no? Tenemos que hacer una planeación. ¿Qué planteo yo? Tiene que ser una planeación a 30 años. No podemos hacer una planeación a 5 años. No se puede eso, ¿no? Yo digo que esas planeaciones, sí, los gobiernos tienen que hacer su planeación para lo que les toca. Pero la gran visión que queremos de Guerrero, esa la tenemos que hacer en un proceso mucho más amplio. Tenemos en la agricultura, te decía, pues, casi todo es autosustento, maíz fundamentalmente. 468,000 hectáreas se siembran en el estado de maíz, básicamente. Algunos otros cultivos, pero pues es para comer, ¿no? En el sector servicios, te decía, tenemos Acapulco, fundamentalmente, nuestra joya en el turismo, Zihuatanejo, Taxco, ¿no? Eso es básicamente nuestro turismo. Creo que tenemos que desarrollar el potencial turístico que tenemos, pero esto implica también condiciones de seguridad, ¿no? También condiciones de seguridad para las inversiones que necesitamos. Ahora tenemos una coyuntura espectacular, el llamado nearshoring, que es, pues, los estadounidenses definieron que las empresas norteamericanas tienen que tener, digamos, su producción lo más cerca posible. Y eso quiere decir, ya no van a producir en China y están buscando dónde poner sus industrias. ¿Dónde las van a poner? En México, fundamentalmente por el salario bajo que pagan en México. Yo creo que es una gran oportunidad porque se puede plantear a las empresas que quieren ponerse. Nosotros tenemos un puerto aquí en Guerrero, tenemos cerca el puerto de Lázaro Cárdenas y además estamos junto al otro puerto en Oaxaca de Salina Cruz. Tenemos un lugar privilegiado en este proceso donde vienen los barcos de Asia y van hacia el comercio en la costa este de Estados Unidos o a Europa. Tenemos ese lugar y creo que también se puede desarrollar un gran puerto en Guerrero. Y si no, utilizar la cercanía con los dos puertos, Oaxaca, Salina Cruz, Lázaro Cárdenas. Y además Lázaro Cárdenas, que está saturado, tenemos toda la unión para generar ahí industria. Entonces, ¿podemos hacer cosas? Claro, podemos hacer muchísimos proyectos de industrialización. Y yo digo que es el momento para plantear condiciones de esa inversión. No son que vengan a pagar salarios bajos nada más, ¿no? Sino que vengan a pagar buenos salarios, que pueda haber un desarrollo industrial en la zona, condicionar a que haya cadenas productivas, que aquí en Guerrero tengamos a gente innovando, trabajando, creando, y que se genere un polo de atracción de mexicanos incluso que vengan a poner sus empresas, a poner sus industrias, a echar a andar a empresas nuevas, etcétera, y que sea un polo de atracción de talento. A mí me parece que podríamos generar un polo de desarrollo aquí
en Guerrero. ¿Por qué no podríamos tener la fábrica de autos de Tesla que está en Nuevo León? Si esos autos podrían comercializarse hacia Asia y aquí armarlos, aquí desarrollarlos, aquí tener partes que se fabriquen por los guerrerenses y exportar al mercado asiático. Entonces yo digo, hay un potencial gigantesco en Guerrero, ¿no? Yo insisto en que pues es una tragedia que no se haya desarrollado nuestra industria en Guerrero, pero bueno, es una gran oportunidad, como tú decías. Podemos hacer diversos proyectos para el desarrollo de nuestro. No, pues agradecer, yo creo que es un buen momento para Guerrero, que estamos en la posibilidad de conjuntar los esfuerzos de la federación, el estado, los municipios y poner a un lado tantas diferencias que durante muchos años hubo en nuestro estado, muchas confrontaciones, y ahora retomar el papel característico que ha tenido Guerrero en la historia, que ha sido de impulso de las transformaciones, no solo del conflicto, no solamente de, digamos, la participación en las guerras de independencia, de reforma, etcétera, sino de motor de cambio. Y creo que ahorita es un momento de esos, de impulsar los cambios nacionales desde Guerrero y que Guerrero sea un referente del país también, de cómo se pueden hacer las cosas en el país. Yo insisto que los grandes problemas de México los tenemos en Guerrero concentrados, pero también las grandes potencialidades. Hay posibilidad de hacer muchas cosas en el país y si lo ponemos en el ejemplo en Guerrero, cualquier otro estado podría también tomar estos grandes ejemplos para transformar su situación.